Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan 3:2. Bienvenidos al episodio 366. Mi nombre es Marco Antonio. Hoy estamos en el día 28 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía, y hoy nos toca hablar sobre el poder de la palabra. Y el poder de la palabra corresponde a la verdad, ¿no? El discurso, la filosofía. La verdad es algo que se ha manipulado y ha caído en mucho relativismo, ¿no? Existe una verdad periodística, existe una verdad científica, existe una verdad de los hechos. Entonces el concepto de verdad ha sido trastocado muchas veces. No existe la verdad en un juicio, o sea, la verdad ha sido sumamente cambiante, ¿no? En la antigua Grecia la verdad era el bien, o la verdad era la última realidad, ¿no? Y en el cristianismo la verdad es el Señor, y la verdad ha sido trastocada y ha sido muchas veces agregada sin símbolos que justifican estructuras simbólicas en instituciones o en mecanismos de control social, mecanismos de habitar en un mundo lleno de símbolos normativos que condicionan nuestra forma de actuar y ser en el mundo. Pero claro, el lenguaje no solo va a comunicar ideas, sino que va a construir realidades, ¿no? Va a legitimar poderes, va a transformar sociedades, porque el lenguaje en los discursos, por ejemplo, con Adolf Hitler, transformaba sociedades, ¿no? Convenció a todos de que se tenía que ir a guerra y se tenía que justificar un cierto tipo de pensamiento específico, por decir, hablar con prudencia, ¿no? Y claro, también va a legitimar poderes como los discursos de Mussolini o los discursos de Hugo Chávez, y va a construir realidades, ¿no? Como pasa con Judith Butler y el lenguaje performativo en la construcción de la identidad. Entonces, desde la filosofía antigua, clásica, podemos ver que la reflexión sobre la palabra, porque la palabra, la razón era el nous, ¿no? En la antigua Grecia, pero el nous se manifestaba con la palabra, con el verbo, ¿no? Y siempre se nos dice que el verbo es el creador. No existía nada y el verbo se manifestó y existió todo, ¿no? Entonces la reflexión sobre la palabra revela un campo vasto para encontrar significado, un campo por la batalla del significado perfecto, del significado de verdad, del conocimiento. Es una batalla donde se apertura nuevas formas de construir realidades, ¿no? De legitimar poderes, de transformar a la persona, de transformar sociedades. Y claramente el lenguaje la palabra termina siendo muy influyente, ¿no? Y claro, en investigaciones, por ejemplo, de Masaru Emoto no es alguien preferido para la comunidad científica, ¿no? Masaru Emoto es un japonés que tenía una planta de agua, ¿no? Y se puso a investigar con el agua y se dio cuenta que las palabras creaban patrones en las moléculas del agua, ¿no? Patrones
diferentes con cada palabra en las moléculas del agua, y la palabra, por ejemplo, odio o las palabras negativas traían este tipo de impresión en el agua, que eran inarmónicas, mientras que las palabras como felicidad o amor tenían este patrón de simétrico en el agua, en las moléculas del agua. Y claramente Masaru Emoto no fue bien recibido por la comunidad científica, ¿no? Porque si conseguimos la verdad de Masaru Emoto, rompemos con gran parte de la ciencia, ¿no? Porque la construcción de la realidad tal como lo conocemos es una construcción del lenguaje, ¿no? Y claramente quien nos habla esto, nos habla la Biblia, ¿no? La Biblia, los textos sagrados nos dicen que primero fue el verbo, y entonces el verbo es la que constituye toda la realidad de lo que se ha creado, y claramente podemos tener un pensamiento idealista, ¿no? De decir, se me ocurrió esta idea, pero se me ocurrió esta idea por medio del lenguaje, ¿no? Y construí un aparato nuevo que nadie ha visto y lo voy a llamar tal nombre y va a ser muy popular en la humanidad. Y evidentemente podemos darle diferentes significados a la palabra, ¿no? Podemos darle diferentes atribuciones también a la palabra. Pero en el caso de Masaru Emoto no fue bien recibida sus propuestas, porque no había mucha documentación de cómo, en qué circunstancias, cómo había hecho aquello, ¿no? Pero ya podemos ver con la cinemática, la cinemática, que es el estudio de la vibración, ¿no? Pones un poco de tierra o arena o imán en un tipo de parlante especializado para esto, y vas probando con diferentes frecuencias y vas viendo cómo se armonizan y cómo hay un patrón diferente por cada frecuencia. Y claramente esto lo puedes relacionar con las ventanas en los templos. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero no vamos a caer en especulación también, siempre objetivos. Y claramente se puede ver cómo los patrones se van modificando, ¿no? Y somos nosotros más del 70% de agua, somos más del 70% de agua, y evidentemente la vibración nos tiene que influir como influye el agua también, ¿no? O sea, es algo que la lógica no puede negar, pero claramente la ciencia necesita mucho más que eso, más evidencia para probar las incertezas, y evidentemente en el futuro van a tener las pruebas necesarias para afirmar esto, ¿no? Y se va a convertir en un hito, y como también se convirtió en un hito lo de Einstein, ¿no? Y la relatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Einstein expuso su propuesta de la relatividad, a sus contemporáneos se rieron, no le creyeron, y pasaron 20 años y recién tuvo éxito, ¿no? Y claramente pasa lo mismo, pasaría lo mismo con Masaru Emoto y otros investigadores también. Y ni hablar de Tesla, ¿no? Tesla tenía esta corriente alterna, y claro, hubo un tipo de rivalidad, ¿no? Un tipo de rivalidad con Edison, Thomas Alva Edison, ¿no? Y claramente la corriente continua de Edison era mucho más costosa, mucho más cara, mucho más riesgosa, y tenía intereses también de la adquisición de, en este caso, cobre. Pero la corriente alterna de Nikola Tesla fue tan asombroso, ganó el premio Nobel, no recibió el premio, no quiso el premio Nobel, entonces era mucho más segura la corriente continua, claramente, pero era por una propaganda que se estaba haciendo, ¿no? Mientras que la corriente alterna era más eficiente y claro, podía transportar sin perderse energía, ¿no? Podía transportar de energía la corriente sin perder en el camino, como lo hacía perder energía en el camino, como lo hacía la corriente continua de Thomas Edison. Entonces Nikola Tesla, ni hablar de Nikola Tesla, ¿no? Que sus inventos y claro, muchos de ellos se han perdido, ¿no? Y hoy en día se volvió a recuperar esta visión de que tenía Nikola Tesla, porque es mucho más eficiente, es mucho más incluso futurista, y claro, es completamente otro mundo. Volviendo entonces al tema de hoy, que es la palabra,
en este mundo de la palabra me refiero, en este mundo se vio como que y claro, no hablamos también de los microvoltios, ¿no? De los microvoltios que emiten los pensamientos. Nosotros cada vez que pensamos, el cerebro emite microvoltios, y esto ya es algo científicamente probado, evidentemente, y claramente cuando emitimos pensamientos negativos existe cierto tipo de ondas alfa que se emiten, ¿no? Yo tengo un libro, tengo otro libro que es los estados ordinarios y alterados de conciencia y una metafísica del perdón, y una metafísica del perdón, una metateoría del perdón puse. La escribí en el 2019 y básicamente ahí muestro cómo el cerebro emite ondas alfa, beta, teta, gamma, y claramente el perdón emite muchas ondas alfa, ¿no? Y estas ondas alfa sirven para la concentración, o sea, cuando estás meditando emites más estas ondas alfa, ¿no? Y se hicieron estudios con monjes tibetanos específicamente, si bien recuerdo, con el Dalai Lama, ¿no? Claro, el Dalai Lama. Y claro, él era bueno, no era fanático de la ciencia, pero sí tenía interés por la ciencia también. Entonces se hizo estudios y se vio que tenía esta particularidad en el cerebro, ¿no? Que cada vez que meditaba entraba en un estado de tranquilidad, en un estado alfa, mientras que nosotros estamos en ese estado teta. Claro. Y cuando estamos relajados o de sueño entramos en un estado beta. Y claro, dividimos nuestras ondas cerebrales en diferentes estadios y cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Y cuando estamos en etapa de sueño, en esta fase de REM, cuando dormimos entramos en este estado de tranquilidad, ¿no? De estado gamma. Y claramente se le asocia el estado de vigilia, de estar despiertos, con los estados beta y alfa. Sin embargo, esta característica del Dalai Lama, cuando medita, concentra, evidentemente llega un continuo, ¿no? Tiene un continuo de ondas alfa que se están produciendo ahí, ¿no? Y lo interesante de esto es que el cerebro emite frecuencias, ¿no? Funciona también con este tipo de frecuencia y se puede estudiar, ¿no? Por eso en Filosofía de Tierra tratamos de estudiar la conciencia con este enfoque, ¿no? Y seguramente hablaremos de esto mucho más adelante. Sin embargo, para Platón, por ejemplo, el logos que era que más adelante se le dice como el nous, ¿no? Claro, el nous, pero el logos va también teniendo este cambio, va cambiando constantemente, pero para él el logos representaba el camino hacia la verdad, ¿no? O sea, la razón era el camino hacia la verdad, pero esta razón no como la entendemos nosotros, ¿no? Entender matemáticamente algo no nos hace seres, o no corresponde al logos, ¿no? El logos más bien es este tipo de comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea, ¿no? Estar completamente comprendiendo todo el tiempo. Y claramente en diálogos como el Gorgias, en este libro de Gorgias, advierte, ¿no? Que la retórica podía carecer de ética, ¿no? Este tipo de retórica o de oratoria o de forma vampiresca de hablar, ¿no? O sea, me refiero a esta forma en que los políticos hablan, ¿no? Los políticos hablan y te convencen y te roban la emoción, bueno, generan emoción, ¿no? Pero es un tipo de involuntariamente, inconscientemente generarte una emoción, ¿no? O robarte una emoción. Entonces advertía, ¿no? Que la retórica podía carecer de ética, y si carecía de ética podía convertirse en un instrumento de manipulación más que un medio para esclarecimiento, para llegar a la verdad o al conocimiento. Y entonces la palabra en este sentido no era un discurso comunicativo,
sino que era una herramienta moralmente cargada, ¿no? El uso correcto debía guiar al alma hacia la justicia y hacia el bien. Entonces Platón entendía que el lenguaje poseía un poder transformador y que era capaz de elevar el espíritu, de conocer el bien por medio de la palabra, ¿no? Pero también de engañar cuando se empleaba únicamente para persuadir sin decir la verdad, como lo hacían la retórica, como lo hacían los políticos, en muchos casos también. Excepciones siempre existen, pero no entendemos el poder de la palabra, ¿no? La palabra, más que, por ejemplo, tú cuando piensas en ti mismo, piensas en ti mismo en palabras, pero esas palabras corresponden a un tipo de vibración casi seguido, ¿no? Pero ya definimos que cuando yo digo vibración, digo este sistema de comprensión que ocurre holísticamente en el ser humano. O sea, que evidentemente va a ser diferente, ¿no? de otras personas, porque es único. La vibración que podamos tener, por ejemplo, me refiero, ¿no? Cuando vamos a un bar de metaleros y tienen esta vibración, ¿no? Su vibración es el metal, y claro, tiene este sentido de euforia, estos gritos y esta forma de escuchar la música tiene un tipo de influencia en nuestro comportamiento. Cuando escuchamos una música cristiana, tiene también esta influencia en nuestro comportamiento. Cuando escuchamos un reggaetón, digo en general, ¿no? Pero cuando se escucha reggaetón, cuando escuchan esta palabra reggaetón, tienen esa forma de comportamiento. Cuando se escuchan rap, tienen esa forma de comportamiento también. Entonces, esta vibración no solo constituye a la parte música, sino constituye a contextos diferentes, a formas de vida, a familias, porque por eso se ve que las familias son diferentes las unas y las otras, ¿no? Pero esto no solo queda ahí, ¿no? Sino que también en la misma persona existe una propia vibración, que son sus propias creencias, que son holísticamente lo que lo constituye. Evidentemente esta persona tiene hábitos, tiene formas de ver el mundo, formas de entender el mundo, formas de relacionarse con el mundo, y claramente constituye todo esto su vibración. A eso me refiero con vibración, ¿no? Pero se escucha un poco místico, ¿no? Cuando digo vibración, ¿no? Pero ya no tanto, ¿no? Ya se va, no sé, como culturizando todo este término, todas estas nuevas terminologías para explicar los fenómenos que antes se entendían, pero no a profundidad. Bien, en este sentido, este tipo de vibración que nosotros tenemos corresponde a un tipo de lenguaje interno. Y yo escribí un libro, un artículo, una ontología hacia una nueva ontoepistemología. Y en ese ensayo mencionaba esto, ¿no? Que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje interno para conocer el mundo desde que somos pequeños. Y claro, para no entrar en conflicto con lo que realmente son las cosas, ya nos acoplamos de forma progresiva y gradual a un lenguaje común y convencional, contextual, general. Pero este lenguaje interno propio surge primero en nosotros, innatamente, no innatamente, espontáneamente. Y claramente este lenguaje interno nos sirve para comprender lo que está pasando en el mundo sin que caigamos en un tipo de contradicción, ¿no? Por eso hay un tipo de secuencia coherente de yo ver la realidad y no asustarme por las cosas que voy conociendo, sino asombrarme por esas cosas. Y claramente este lenguaje interno constituye a un tipo de vibración. Ya dije que la vibración es todas las creencias, hábitos holísticamente estructurados en nosotros mismos que nos hacen diferentes a las demás personas, que nos particularizan un poco. Sin embargo, este tipo de lenguaje interno constituye un tipo de palabra también, ¿no? Entonces la palabra es un recurso que tiene este poder transformador,
que evidentemente es como lo veían en la antigua Grecia, ¿no? La palabra no era simplemente yo hablar del discurso que daba, sino la palabra era el logos mismo, ¿no? Era aquella manifestación que me hacía conocer el mundo, pero así como me hacía conocer el mundo, yo también estaba conociendo del mundo. Y claramente era una interacción entre este lenguaje interno y este lenguaje externo que estaba ocurriendo. Porque pensamos que el lenguaje es externo siempre, ¿no? Yo aprendo español y básicamente me conozco todas las palabras de español, ¿no? Y luego viene Noam Chomsky, me dice que los niños dicen palabras que nunca han aprendido, ¿no? Que no son usadas culturalmente, que no han podido aprender culturalmente, como por ejemplo el piso está llovido. Entonces el piso está llovido tiene sentido. Tiene un sentido de que ha llovido el piso, ha llovido y ha caído el piso. Tiene ese sentido que el niño entiende, pero crea su propio lenguaje. Y esto justifica la creación de un lenguaje interno que nosotros tenemos. Y evidentemente este lenguaje interno que nosotros tenemos está correspondiente a un sentido. Hay un sentido que existe en nosotros para entender el mundo que estamos experimentando. Pero este sentido también corresponde a un tipo de comprensión y a un tipo de, como yo digo, vibración. De cómo estamos nosotros en el mundo, viviendo con hábitos, creencias, pensamientos, sentimientos en este momento preciso, ¿no? Que es diferente a la otra persona, que es diferente a la otra persona, que es diferente a la otra persona, pero que al final también nos va a mover un tipo de vibración o sistemas estructurales holísticos que nos van a condicionar el comportamiento en diferentes situaciones, como la música, la iglesia, la escuela, la universidad, el trabajo, la exposición, lo que fuese. Y claro, la palabra constituye todo este proceso inmenso que se hizo, ¿no? Primero un lenguaje puramente abstracto hasta llegar a un lenguaje que ya es manifestado por palabras, que es manifestado por leyes, instituciones que van a justificar cierto tipo de palabras que significan cosas muy fuertes en la sociedad, como por ejemplo la democracia. La democracia no es algo que perdón, digamos la democracia está allá o la democracia es esto, sino que la democracia es una abstracción muy fuerte de la participación de todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos puedan participar, pero esto se manifiesta en diferentes partes con diferentes formas de gobierno, ¿no? Hay senados, hay congresos, hay cámaras bicamerales, hay diferentes formas de democracia, ¿no? Pero la democracia también es mal entendida, ¿no? Porque se entiende como la participación de todos los ciudadanos en la construcción de leyes que nos van a gobernar, pero esas construcción de leyes que nos van a gobernar no solo corresponden a que nosotros votemos, sino corresponden a un sistema representacional, o sea que una persona va a votar por 1 millón de personas, y claramente eso no constituye democracia. Entonces por eso decimos que hay diferentes tipos de democracia. Hay democracia directa, hay democracia radical, hay democracia participativa, y claro, pero la democracia como nosotros la conocemos es abstracta, pero que se manifiesta en la realidad. Y básicamente entonces la palabra es algo mucho más profundo de lo que aún nosotros podemos entender, porque está correspondiente a, porque corresponde a la comprensión de las cosas, a la comprensión de los términos, a la comprensión del sentido de uno mismo en el mundo. O sea que es algo completamente fuera de lo común, ¿no? Pero nosotros vemos que las palabras son simplemente esto, es hablar correctamente, es razonar perfectamente, ¿no? La palabra es algo inmenso, es algo que no se comprende, ¿no? Aún, porque no podemos comprender la comprensión. ¿Cómo ocurre la comprensión? Ya tú ves esto, pero ves una cosa, un lapicero, comprendes el lapicero, pero ¿cómo comprendes el lapicero? Hay un tipo de memoria y demás, puedes decir que mil cosas que justifiquen que conoces el lapicero, ¿no? Has visto el lapicero y demás, pero ¿qué pasa cuando es la primera vez que ves un objeto nuevo? ¿Qué sucede ahí? Ahí hay un tipo de comprensión casi estética
de la relación que existe entre tú y el objeto. Por eso Heidegger decía, no hay objeto y sujeto, simplemente hay estar en el mundo. Estamos arrojados en el mundo y cada vez que las cosas van apareciendo, el ser se va manifestando, pero en esa interrelación de tú y el objeto que estás viendo. Pero no solo tenemos que quedarnos en Heidegger, hay que ir mucho más allá. Y claramente cuando Heidegger llega al fin de la comprensión de la palabra, menciona que la palabra, que la poesía eran los límites que podíamos llegar, eran los límites que sobrepasaban, que estaban en el limbo de ir más allá del lenguaje, eran los límites del lenguaje, la forma poética, y tiene este libro también de claro, es un libro, bueno, es un artículo más que un libro, la poesía es el lenguaje de Dios, es el lenguaje de la espiritualidad. De hecho no titula así el artículo del texto, pero esa es la idea de ese libro, que la poesía termina siendo el lenguaje de Dios, el lenguaje de cómo se va manifestando la divinidad. Y claramente llegamos a un punto estético de concebir la palabra, o de concebir la comprensión, y lo estético claramente es algo que sobrepasa cualquier razonamiento, igual como la poesía puede sobrepasar con la comprensión. Y ya vimos que en lo estético a Rivera Cusicanqui nos habla del Chixi, nos habla de esta que es pensar desde esa contradicción, El Chixi es esta piedra que tiene dos colores, blanco y negro, y que nunca se unen, nunca hay grises, sino que conviven en una sola unidad. Y que también nosotros hablando de estética, al ver un fenómeno natural tortuoso, que Roscoe dice esto, que al estar alejados en una posición segura y ver una tormenta tremenda provoca miedo, pero provoca asombro, y ahí surge la experiencia estética. Pero es una experiencia estética, de comprender, pero a la vez comprender que estás seguro y comprender lo que está pasando, tener asombro y miedo de lo que está pasando, y a la vez mantenerte a salvo. Y surge en ese encuentro lo sublime como una forma de percepción. Y también escribió muchas cosas, lo sublime como forma de percepción. Y claramente lo sublime se convierte en esta forma de percibir las cosas, ver todo como nuevo, ver las cosas con asombro. Claro, en ese libro mencionó que cuando vemos algo y lo vemos como nuevo, estamos inmersos en el presente, estamos inmersos tan profundamente ahí que evidentemente todo queda en un segundo plano, es tan estético, es tan sublime esta percepción, que todo es nuevo, todo es asombroso. Y que esa es la forma de vivir, Vivir viendo las cosas como nuevas. Y claro, responde a un fenómeno social que ya hablamos antes, de la percepción que yo tengo cuando camino en la calle y me golpearon, y otro camina en esa misma calle y se besó con su esposa. Entonces cada uno pasa por esa calle y ve se manifiestan diferentes formas de impresiones en el hombre. Y claramente, cuando vemos todo nuevo, como pasaría en las personas que pierden la memoria y pasan por esa calle, ocurre una sensación de un fenómeno muy interesante, de que yo, cuando pasaba por esa calle, sentía ese golpe, ese trauma y me sentía mal y demás, pero ahora paso por esa calle sin memoria, no siento eso. ¿Y por qué ocurre esto,
y también esta forma de la percepción como lo sublime como forma de percepción y ver las cosas como nuevas, evidentemente pasa por eso y se va borrando, o ya no siento ese trauma, ya no siento aquello. Y claramente eso es lo fundamental, ¿no? De ver las cosas realmente como nuevas, verlas nuevas y al verlas nuevas tener otra forma de percepción del mundo. No sé si les ha pasado esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando van a otro país? Bueno, a otra ciudad, digamos. Y claro, ven todo nuevo. Pero una persona que ha vivido y ha tomado el mismo carro una y otra vez durante muchos años, ve la misma calle y ya le da un sentido de carga a su percepción de cómo son las cosas, ¿no? De cómo es el sentido de pasar por esa calle. Y claramente, este es un fenómeno muy interesante. Bien, entonces, enfocándonos, claro, todo esto hablamos porque la palabra es muy importante. No solo es este tipo de verbo o la forma lingüística, ¿no? Corresponde a algo mucho más profundo. Que si resolvemos aquello más profundo, comprendemos más sobre nuestra naturaleza y comprendemos más sobre las cosas que estamos experimentando y tenemos mucho más libertad. Mucho más libertad en el sentido de que hay un conocimiento mucho más profundo que nos va a hacer actuar, comprender diferente, tener sentido de las experiencias cotidianas como cosas completamente distintas a las que ya tenemos preconcebidas. Bien, entonces, para seguir con el tema de hoy día, hablemos de Michel de Foucault, ¿no? Michel de Foucault rompe con esta noción de que el lenguaje es un canal transparente hacia la realidad, ¿no? Para él, el discurso está atravesado por relaciones de poder, o sea, las instituciones, los hospitales, los medios de comunicación, los sistemas jurídicos, no solo transmiten información, sino que crean verdades que gobiernan la vida social, ¿no? Lo que consideramos normal, lo que consideramos aceptable, es producto de esas redes discursivas que estructuran el pensamiento colectivo. Y hablar no solo es describir algo del mundo, sino también es participar activamente de la construcción y la distribución de ese poder que tienen los hospitales, medios de comunicación, sistemas jurídicos, escuelas e instituciones. Y claramente con Platón se entendía el lenguaje como este poder transformador, si era mal utilizado por la retórica o carecía de ética. Pero también tiene la capacidad de elevarnos a la verdad, elevarnos al espiritual, ¿no? Hacernos conocer el bien como forma objetiva de donde emana todo lo bueno, ¿no? Y acá simplemente son las sombras, está la imitación de aquello del bien, de las formas perfectas, pero también servía para engañar, ¿no? Entonces ambas perspectivas de Foucault y de Platón convergen en una idea fundamental de que el lenguaje nunca es inocente, el lenguaje nunca es neutro. Para Platón el lenguaje requiere de ética para no degenerar en una manipulación, ¿no? Para no caer en una manipulación, pero para Foucault exige una conciencia crítica para desentrañar todas las estructuras que van a sostener este poder, ¿no? Este poder de los discursos, de las instituciones o de las fuentes de poder. Entonces la cultura actual, que está marcada por esta sobreabundancia de información, llenos de información, las redes sociales, los algoritmos, reflexionar sobre el lenguaje, específicamente sobre la manipulación del lenguaje, es relevante, porque la retórica se ha sofisticado, ¿no? Los discursos políticos se han refinado para tener un cierto fin en el medio de las políticas, por ejemplo, en estos discursos políticos que se hablan sutilmente de cosas que terminan en populismo o mejor, para expresar bien la idea, en publicidad, ¿no? Hay ciertos términos que hacen que tenga manipulación. Por ejemplo, sé feliz con tal, o podría ser más feliz con esta cosa, o
mejora tu vida social con esto. Entonces son narrativas mediáticas que van a moldear nuestra percepción y lo van a hacer de forma colectiva, general, ¿no? Y claramente vemos una construcción de la cultura también por medio de estos discursos. Y claro, las plataformas digitales también tienen este tipo de tendencias, ¿no? Existen las tendencias donde se crean verdades, ¿no? De lo que está de moda es tal cosa, porque se está compartiendo, se está viralizando, ¿no? Entonces, comprender este entramado de un acto filosófico, cultural, social y político implica aprender a reconocer el poder del lenguaje también, ¿no? No solo para comunicar, ni para cosas más profundas como comprender el sentido de las cosas, el sentido mismo, sino también para construir realidades, ¿no? Y claramente en la cultura contemporánea las redes sociales han redefinido el valor de la verdad. El concepto de posverdad se ha popularizado en Oxford en el 2016 y describe un contexto donde las emociones, las identidades, las creencias pesan más que los hechos verificados, ¿no? Plataformas como TikTok, Instagram no solo informan, sino que también jerarquizan la información en función de la viralidad que tengan, ¿no? Lo que emociona, lo que provoca indignación, circula más rápido y esto es más expandido que lo verdadero, ¿no? O que una información que puede ayudarnos. Entonces, este fenómeno no solo es mediático, sino que tiene raíces profundamente filosóficas. Por ejemplo, si el logos platónico aspiraba a la verdad y Foucault revela que todo discurso está atravesado por un poder institucional, la posverdad muestra un nuevo nivel donde la verdad ya no es central en la construcción del sentido social y puede estar manipulada por memes, por fake news, por narrativas manipuladas que pueden moldear nuestras elecciones en relaciones sociales, en elecciones políticas, en percepciones globales, y esto exige una filosofía crítica del lenguaje, pero a nivel social. Pensar cómo los algoritmos van a decidir qué discurso va a prosperar y qué otros no, y cómo las imágenes y los hashtags sustituyen argumentos racionales, ¿no? Y cómo esta transformación afecta a nuestra capacidad para pensar, a nuestra capacidad para debatir, a nuestra capacidad para reflexionar colectivamente. Y claro, a pesar de toda esta de todo este panorama, el lenguaje sigue siendo esta herramienta de emancipación, de resiliencia hacia la verdad, ¿no? Exige este tipo de movimientos sociales que demuestran cómo se construye el concepto, por ejemplo, de micromachismo, racialización, crisis climática, feminicidio, que básicamente no existían en la conciencia pública, ¿no? Hasta que fueron creados, que fueron discutidos, difundidos y claro, nombrar algo que antes era invisible se convierte en un acto político y en un acto profundamente filosófico, ¿no? Porque genera conciencia, genera acción y claro, desde esta perspectiva el filósofo contemporáneo no solo es un analista del discurso, sino que es un constructor de narrativas emancipadoras y también es un descubridor profundo de la verdad ontológico epistémica en la construcción de la comprensión y el sentido que tenemos nosotros. O sea, en todos los niveles corresponden cierto tipo de grado participativo, ya sea narrativas emancipadoras como la construcción de conceptos nuevos que visibilicen algo que era invisible, hasta construir realidades, ¿no? Tener esta función performativa. Entonces, cambiar el vocabulario termina siendo el primer paso. Es un paso para cambiar las estructuras sociales, porque el lenguaje va a definir lo que se va a considerar posible o imposible, ¿no? Si construimos una nueva teoría sobre por qué nosotros
tenemos ciertas experiencias distintas de un mismo evento, claro, se va a abrir una nueva forma de entender a la sociedad, pero esta nueva forma de entender a la sociedad y de cómo actuamos va a terminar siendo una forma de cómo nosotros vamos a comprendernos a nosotros mismos, cómo nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos, y por medio de eso se va a crear estructuras sociales que van a cambiar poco a poco o van a modificarse, ¿no? Y así la manipulación y la posverdad y sobre todo la filosofía puede ser herramientas, pueden convertir el lenguaje común, el lenguaje como lo conocemos, en una combinación crítica, reflexiva, con acción colectiva también, ¿no? Y cuestionar los discursos dominantes y proponer un tipo de lenguaje nuevo, con un nuevo horizonte, mucho más profundo, mucho más abarcativo, extenso, que nos va a permitir tener una nueva concepción, ser más conscientes de las palabras, ser más consciente de lo social, ser más consciente de todo lo que constituye a tener un lenguaje, que es casi todo. Y claramente el lenguaje tiene que ser sumamente apreciado también. Bien, llegamos al final de este episodio. Un episodio bastante interesante que apoyos, bueno, todo puede mejorar de todas formas, ¿no? Todo mejora. Pero el sentido que quería decir era que este episodio ha sido uno de los episodios que no estaba tan emocionado, pero termina siendo un tema muy profundo que la emoción llegó, y claro, uno tiene no es pasión siquiera, no es no es euforia, es este fuego, diríamos, este fuego por comunicar algo, ¿no? Que espero les haya llegado. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, y ya saben que sean, por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.